niños, buenos días. Hoy en este día vamos a ver el encuentro 22. Este encuentro lleva por nombre Jesús enseña parábolas a su pueblo. Pero antes que nada, mis niños, vamos a pasar un video, un cantito que se llama Granito de Mostaza. Vamos con el video. Bueno, como ustedes pudieron ver, ahí en ese cantito del granito de mostaza nos habla de la fe, de esa fe tan grande que debemos de tener. Pero fíjense que allí habla que la fe de nosotros, si fuera como ese pequeñito granito de mostaza, se puede hacer muchas cosas, como lo dice el canto. Con la fe podemos mover montañas, con la fe podemos sanar enfermos, con la fe podemos hacer grandes cosas, mis niños, ¿sí? Bueno, pues ahí recordemos, ahí ustedes tienen una actividad. En esa actividad me están pidiendo que ustedes deben de poner 2 milagros. Deben de recordar ustedes en el encuentro pasado que vieron los milagros de Jesús que Él realizó. Entonces ustedes ahí me van a poner 2 milagros de los que Jesús realizó en el encuentro pasado. ¿Ok? Bueno, pues para iniciar con nuestro encuentro, vamos a juntar nuestras manos para hacer nuestra oración. Ayúdame, Padre bueno, a crecer como Jesús, a ser más bueno cada día y querer a todos los que me rodean. Ayúdame a estudiar mucho en la escuela y a ser un buen amigo y compañero. Quiero aprender mucho, llenarme de las cosas de Dios como Jesús y a vivir como Él vivió. Enséñame a seguir sus pasos. Amén. Bueno, mis niños, aquí en este encuentro
vamos a pasar al siguiente paso, que es miremos nuestra vida. Aquí en Miremos Nuestra Vida nos está diciendo que hablemos de los cuentos. ¿Esos cuentos qué son? Esos cuentos son narraciones y breves de hechos imaginarios, con pocos personajes, ¿sí? Esos cuentos tienen desarrollos cortos y un final, ¿sí? Ese es un cuento. Entonces, ¿por qué les hablo de los cuentos, mis niños? Porque el cuento y la parábola son muy diferentes. El cuento fue realizado por una persona, por un ser humano, ¿sí? Ese cuento fue hecho por personas que quisieron compartir una leyenda o una leyenda o hechos no reales, porque a veces las leyendas sí son reales algunas y en los cuentos son hechos imaginarios, ¿sí? Son hechos imaginarios que las personas que lo realizaron se imaginan las cosas y van relatándolas, ¿sí? Entonces, por eso aquí hablamos de los cuentos para que no podamos comparar un cuento con una parábola, porque el cuento tiene un final y la parábola no tiene un final. La parábola va siguiendo su camino cada día de nuestra vida, ¿sí? Bueno, aquí en Miremos Nuestra Vida, mis niños tienen unas preguntas. Fíjense, ahí en esa de Miremos Nuestra Vida, hay unas imágenes que yo les voy a poner ahí. Esas imágenes pues son los cuentos que ustedes conocen. Algunos de ustedes que conocen esos cuentos es, por ejemplo, Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas y Los Tres Cochinitos, entre otros. Son muchos cuentos, ustedes deben de conocer muchos cuentos. Entonces, a través de esos cuentos que ustedes han leído, que han hasta visto en películas, porque también los han hecho ya en películas los cuentos. Bueno, pues ahí ustedes me van a poner en esas preguntas, ¿cuál cuento les gustó más? ¿Sí? ¿Cuál cuento te gustó más? Ahí ustedes me van a poner en su libro. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces lo has leído o visto? ¿Sí? ¿Qué mensaje te dejó? Porque a pesar de esos cuentos, hay veces nos dejan algún mensaje, ¿sí? Y lo llevamos así en sí, en las cosas que a veces lo transmitimos en la vida diaria de nosotros, ¿sí? Bueno, mis niños, pues vamos a pasar ahora en Me Encuentro con Dios. Aquí en Me Encuentro con Dios, ahora sí vamos a hablar de las hermosas parábolas que Jesús enseñaba a su pueblo, ¿sí? Aquí dice, Jesús enseñaba con parábolas, así como Jesús anunciaba el reino de Dios con sus signos milagrosos, también los hacía a través de parábolas, rasgos típicos de enseñanzas. Las parábolas son como un mensaje para el hombre. Acoge la palabra como la presencia del reino de este mundo, están secretamente en el corazón de las parábolas, ¿sí? Así enseñaba Jesús cuando él iba por el mundo, enseñando su palabra, enseñando y dando el mensaje que Dios quería que él diera. Acuérdense que Jesús vino aquí a la tierra a proclamar, a evangelizar, a dar el mensaje que Dios quería, ¿sí? Así como él hizo sus milagros con signos, ahora él nos habla con parábolas, ¿sí? ¿Qué es una parábola? Las parábolas son relatos históricos breves, claras y sencillas, contadas por Jesús, cuya finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprendible y fácil de recordar, ¿sí? Las parábolas, mis niños, son cosas que nos ayudan, ¿sí? Que nos ayudan a nosotros a entender y comprender el mensaje que Dios nos quiere transmitir, ¿sí? Por eso Jesús nos habla en parábolas para que nosotros entendamos y comprendamos ese mensaje, ¿sí? Dice, en todas destaca las pequeñas de los comienzos y el crecimiento progresivo del reino, su fuerza renovadora para los invitados por Dios a la salvación, que alcanzarán si responden a su llamado. Entonces, mis niños, aquí tenemos parábolas de la misericordia y parábolas del reino.
las parábolas de la misericordia son la oveja perdida, ¿sí? ¿Ustedes creen ustedes que sean las ovejas? Esas ovejas que no sé si han escuchado ustedes el canto de las 100 ovejas, ¿sí? En ese cantito de las 100 ovejas, ahí nos habla que Jesús es el pastor y que Jesús lleva su rebaño. ¿Quién es ese rebaño? Nosotros somos ese rebaño, ¿sí? Y cuando una oveja se pierde, ¿qué es lo que hace Jesús? Va a buscar a esa oveja, ¿sí? Va a buscarla para volverla a su redil, para volverla a su camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él quiere que seamos felices. Por eso esas parábolas nos las pone de ejemplo, ¿sí? Con la vida cotidiana que hemos llevado, que nosotros llevamos, o como la vida cotidiana que llevaban en aquel entonces cuando Jesús estaba con la gente dando el mensaje, Él les hablaba con parábolas a través de la vida cotidiana que ellos llevaban, a través de lo que ellos hacían, por ejemplo, que uno era un pastor, que el otro era pescador, entonces él se dirigía a través de esa vida que ellos llevaban. Por ejemplo, aquí, con lo de la oveja perdida. Ay, mis hijos, perdónenme, pero me estoy trabando un poco. Lo de la oveja perdida. Entonces, allí, en eso, hay que aprender que nosotros, como ovejitas que somos, debemos de seguir ese camino que Dios quiere que sigamos, que es el camino del bien, el camino del amor, el camino de la paciencia, el cariño, el camino de esa gran importancia que tiene Dios en nuestra vida. ¿Sí, mis niños? Acuérdense que nosotros somos esas ovejitas, que Dios es nuestro pastor y que nos quiere llevar por el buen camino. ¿Sí? Parábolas del reino, ¿sí? El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Aquí el sembrador es Jesús, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la semilla de mostaza, ¿sí? Entonces, esa semillita, ¿quién es la semillita? Esa es el mensaje de Dios. La semilla que estamos hablando aquí es el mensaje que que Jesús transmite a las personas. Ese mensaje que transmite Dios a través de Jesús para que nosotros lo hagamos vida, ¿sí? Y para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que hagamos para poder estar bien con Él, ¿sí? Por ejemplo, si esa semillita, que es la palabra de Dios, está sembrada en tierra fértil, ¿qué va a dar? Va a dar buenos frutos. Pero si esa semilla no está sembrada en tierra fértil, obvio que no va a dar frutos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, si la palabra de Cristo te llega a tu corazón, tú vas a transmitir ese mensaje a los demás y vas a demostrar y vas a transmitir que Jesús está en ti y por eso vas a dar ese mensaje que Dios quiere que tú compartas hacia los demás como Jesús lo hacía. Y cuando las personas que no escuchan ese mensaje de Dios es cuando la semilla está en tierra que no es fértil, en tierra que es mala tierra, que no tiene esa tierra que no es sana, que no está para poder sembrar una semilla. Cuando tú siembras una semilla donde no puede tener agua, donde no puede germinar esa semilla para que crezca, esa semilla se seca. Entonces no permitamos que el mensaje de Dios se seque al escucharlo. No, que ese mensaje de Dios vaya creciendo como esa semillita de mostaza que va creciendo y se va haciendo en un gran árbol. Ese grande árbol que se hace esa semillita, ¿sí? Recordemos que Jesús es un sembrador y que vino a cosechar personas a través de su mensaje, que es, ese mensaje que es la semillita de mostaza, esa semillita que viene a transmitirnos, esa semillita que es esa semillita, por ejemplo, que hablamos de la fe, que si la fe fuera como esa pequeña semillita, entonces esa semilla va a ir creciendo. Dejemos que esa semilla vaya germinando, vaya creciendo, vaya haciéndose grande, ¿sí? Cuando la Biblia habla sobre la fe como un grano de mostaza, se refiere a que comencemos una nueva fe pequeña,
como un grano, pero a medida que vayamos creyendo y desarrollándonos en la fe, esta va creciendo y al igual que la semilla que termina convertida en un frondoso árbol. Entonces, así es esta semillita, que esta semillita vaya creciendo, que esa fe pequeña vaya haciéndose grande cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida vaya creciendo y vaya haciéndose grande como ese árbol. Esa fe debe ser una fe ciega a Dios, una fe infinita a mi Padre Dios, que todo lo que nosotros vayamos a realizar en el nombre del Señor, todo se va a lograr. ¿Por qué? Porque Dios es una persona que nos ama y quiere vernos feliz. Él quiere vernos transformados en personas buenas, en personas llenas de bondad, en personas llenas de amor, en personas llenas de esa gran humildad y de esa gran generosidad hacia los demás. ¿Sí? Entonces, esa semillita, como les digo a mis niños, nos va a ayudar mucho, ¿sí? Por eso el canto dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, se puede hacer muchas cosas, pero hay que dejar que esa fe, que esa semillita de fe vaya creciendo, como les comento, cada día, cada minuto y cada segundo de nuestra vida, para que el día de mañana sea una fe grande y frondosa como ese árbol. ¿Sí, mis niños? Dice, las parábolas siguen siendo hoy en día una manera sencilla de entender el mensaje que Jesús nos quiere dar. Fíjense, las parábolas siguen siendo hoy en día una manera sencilla de entender el mensaje que Jesús nos quiere dar. ¿Sí? La diferencia entre cuentos y parábolas utilizadas en el lenguaje cristiano es que cuando escuchamos la palabra parábola sabremos que es una breve historia contada por Jesús. Sí, es lo que yo les comentaba al inicio, que las parábolas son mensajes transmitidos por Jesús. Son mensajes y son historias reales, ¿sí? Y los cuentos no, los cuentos son desarrollos, son ideas imaginarias que no son iguales porque los cuentos tienen un final y las parábolas no tienen un final, mis niños. Las parábolas hasta hoy en día aún siguen ahí, ¿sí? Las parábolas aún Jesús nos sigue hablando a través de sus escrituras en parábolas, para que nosotros podamos entender y comprender el mensaje que Él nos quiere transmitir. Bueno, mis niños, pues después del encuentro con Dios vamos a pasar a la Lectio Divina. Aquí en la Lectio Divina es lectura Mateo capítulo 13, versículo de 31 al 32. Vamos a leer a ver qué nos dice Dios en esta lectura. El grano de mostaza y la levadura. Les propuso otra parábola. Sucede que con el reino de los cielos, lo mismo que con un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo puedan anidar en sus ramas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que nos dice aquí, que esa fe, esa semillita de mostaza, como les comento, se va haciendo grande, inmensamente grande esa semillita, hasta hacerse un árbol frondoso, como lo dice aquí las Sagradas Escrituras. Aquí nos dice las Sagradas Escrituras que hasta el punto que los pájaros del cielo puedan anidar en sus ramas. Fíjense que hasta para eso nos va a servir ese gran árbol, para que puedan los pajaritos hacer ahí sus nidos, anidar en ese árbol. Entonces, ahí, ¿qué quiere dar a entender? Que esa gran semilla esa gran semilla es como esa gran fe, que dejemos que esa gran fe vaya creciendo, para poder estar plenos. ¿Sí, mis niños? Dice,
Se sabe que Jesús utilizaba con gusto las parábolas en sus discursos, pues estas eran las que entendía el pueblo al escucharlo. Gracias a ellas podemos conocer mucho de su personalidad, de su cultura y de su sensibilidad. Gracias a las parábolas podemos entender mucho su personalidad, de su cultura y de su sensibilidad. Algunas partes de la realidad de la vida y de las personas en relación con Dios. Otras son historias inventadas por Jesús y también aquellas con las que él trataba de enseñar una manera de actuar ante la llegada del reino. Dice, ¿qué dice el texto? Jesús presenta la parábola de la semilla de mostaza, resaltándola como la más pequeña entre todas las semillas, y después de un proceso de crecimiento silencioso y sorpresivo, se convierte en un arbusto tan grande que puede hasta anidar a los pájaros, haciendo así una comparación con el reino del cielo. Fíjense, qué bonito, dice, aquí nos quiere dar a entender que también esa semillita, al momento de crecer nuestra fe, podemos comparar el gran reino que es Dios, ¿sí? El gran reino que es Dios en los cielos. Entonces, imagínense nada más qué hermoso y placentero es tener esa satisfacción de querer, de tener esa fe tan pequeña y que esa fe tan pequeña vaya creciendo día con día, minuto con minuto, hora tras hora, que vaya creciendo esa fe que nos lleva al encuentro con Dios, esa fe que nos lleva a confiar plenamente en el Señor, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal? La vida y el crecimiento que encierra lo insignificante y difícil de creer, como sucede con el ejemplo del grano de mostaza, al transformarse en un arbusto grande y sorprendente como el reino de Dios. Fíjense que con tan poquitas, fíjense las cosas que Jesús hacía, Dios a través de Jesús. Acuérdense que Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos, a mostrarnos el camino de cómo debemos orar, de cómo debemos dar el mensaje, cómo debemos evangelizar, ¿sí? Entonces nosotros como catequistas debemos de dar un mensaje claro, transparente, entendible a ustedes, para que ustedes entiendan y comprendan lo que Dios quiere que ustedes escuchen, que ustedes vayan llevándolo en su vida. Así como ustedes están de pequeñitos, van a ir creciendo, van a ir creciendo con esta enseñanza hacia Dios, van a ir creciendo con la enseñanza de que Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos a evangelizar. Así nosotros como catequistas estamos enseñándoles a ustedes el camino de Dios, amar a Dios. Así como amamos a Dios, también nos enseña a amar a los demás, amar a nuestros hermanos, ¿sí? Dice, Dios se dirige a nosotros, sus discípulos, para invitarnos a una confianza total y sin reserva, a creer plenamente en que si Él puede hacer gran cosa tan insignificante, hará otras aún mayores, pues su lógica es tan distinta a la nuestra. Fíjense, así con esa pequeñita fe que tú le puedes tener a Jesús, Él puede hacer grandes cosas, ¿sí? Puede hacer grandes cosas por nosotros, pero dejemos que esa fe vaya creciendo. Y yo recalco y lo vuelvo a recalcar, mis niños, que la fe vaya creciendo día a día en nuestra vida, que ese granito de fe que tengamos nosotros ahorita vaya haciéndose grande cada día y cada momento de nuestra vida. Dice, ¿qué comportamientos o sentimientos me transmite? Confianza y fe para creer en aquello que parece imposible o difícil de lograrse, más aún cuando se descubre posibilidades para crecer. Fíjense, ¿qué comportamientos o sentimientos me transmite? Confianza y fe para crecer en aquello que parece imposible o difícil de lograrse,
¿Cuántas veces nosotros decimos, o cuántas veces decimos, es que esto no sé, es que queremos que las cosas sean en el momento y nos desesperamos? ¿Sí? No, mis niños, la fe del Señor es con paciencia. La fe del Señor es con tener confianza y creer plenamente en Dios, que las cosas que tú le estás pidiendo a Dios se van a hacer. ¿Sí? Y vas a ir creciendo tú en la fe, vas a ir creciendo en el amor hacia Dios. Entonces, así es el camino de Cristo, mis niños. El camino del Señor es que poco a poco tú vayas caminando en ese camino y te vayas enamorando del Señor y vayas queriendo conocer más de esas enseñanzas, de esa vida que Jesús llevó aquí en la tierra, ¿sí? Y que quieras llenarte y que quieras palparte de ese gran amor que Jesús tiene por nosotros, para que tú lo puedas compartir con los demás. Acuérdense que la palabra de Dios no es nada más es para nosotros, sino que hay que compartirla con aquellos que no le conocen o con aquellas personas que están alejadas del camino de Cristo, ¿sí? Por eso nosotros aquí como catequistas estamos en este gran camino tan hermoso que es ser catequista, para poder evangelizar, para poder guiarlos a ustedes, mis niños, a que vayan siguiendo ese camino de Dios, para que ustedes se vayan enamorando y vayan llenando su vida del camino de Jesús. Acuérdense, mis niños, que las cosas, todas las cosas tomadas de la mano del Señor, todo se puede, mis niños, con esa fe. Que esa fe nunca te falte, que esa fe siempre esté ahí, que esté plena, siempre esa fe viva, porque acuérdense que Jesús es un Jesús vivo. La Biblia son palabras porque Jesús está vivo y está aquí en su palabra, está aquí en estas sagradas escrituras. Entonces, acuérdense siempre que estas sagradas escrituras siempre tienen que estar abiertas en casa, en un lugar muy especial. Y recordemos que en esa Biblia está la vida de Jesús. Entonces, así como está la vida de Jesús, Él quiere transmitirnos a través de las parábolas que podamos entender y comprender lo que Él quiere para nosotros. Lo que Él quiere que entendamos de ese mensaje. ¿Sí, mis niños? Bueno, aquí en Alabo a Dios, mis niños, lo vamos a dejar para el último, la oración, después de que terminemos este encuentro. ¿Sí? Vamos a continuar en Para Vivir. Allí en Para Vivir dice: Dios me invita a estar atento a lo que Jesús me quiere decir a través de su palabra, especialmente en sus parábolas, y a ser sencillo y humilde para dejar que su gracia se refleje en mis actos. Dicen qué bonito dice aquí. Dios nos invita a estar atentos a lo que Jesús me quiere decir a través de sus parábolas, especialmente en su palabra, para ser sencillo y humilde. Fíjense qué bonito es, debemos de ser sencillos, como les comentaba ahorita, sencillos, humildes, para dejar que la gracia del Señor llegue a nosotros, y a través de esa gracia, de esa humildad, de esa sencillez que nosotros vamos a palpar, vamos a hacer los actos que Dios quiere, ¿sí? Vamos a reflejarnos buenos actos gracias a la voluntad de Dios y a esa hermosa gracia que viene hacia nosotros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos preguntas, ¿sí? Allí en Para Vivir, ustedes esas preguntas me las van a responder en su libreta. ¿A qué me invita Dios? ¿Sí? ¿A qué me invita Dios? A través de este encuentro, ¿sí? ¿A qué te está invitando Dios? ¿A qué me comprometo? ¿Sí? Jesús te está invitando a que estemos atentos, atento a ese llamado, atento a ese mensaje que Jesús te quiere decir a través de ¿qué? De sus parábolas.
¿A qué te puedes comprometer? A llevar a cabo ese mensaje, a transmitirlo, ¿sí? A comprometerte con Jesús, a escuchar su mensaje y transmitirlo, ¿sí? Bueno, ahí en Para Aprender, mis niños, vamos a tener una actividad, ¿sí? Ahí tienen ustedes una actividad, mis niños, donde dice, subraya la respuesta correcta. ¿Qué género literario es la historia del granito de mostaza? ¿Es un cuento, una parábola o un chiste? Ustedes ahí me la van a subrayar. En la número 2, ¿quién contó la historia? ¿Jesús, María o Pedro? Tercera pregunta, al crecer la semilla, ¿en qué se convierte? ¿En flor, pájaro o árbol grande? ¿Sí? Entonces, en esa actividad, mis niños, ustedes me las van a responder y deben de acordarse en cada pregunta qué es lo que nos está pidiendo. ¿Sí, mis niños? Bueno, en la última evaluación que nosotros tenemos, que es evaluación del encuentro, es lo último de este encuentro que tenemos. Contesto correctamente. ¿Qué es una parábola? Ustedes deben de saber qué es una parábola, ¿sí? Se los dije al inicio que es una parábola, ustedes también ahí lo tienen en su libro y deben de recordarlo, ¿sí? Bueno, mis niños, espero en Dios que este gran encuentro que hemos tenido hoy les ayude, mis niños, a crecer en la fe, sobre todo a que las parábolas que Jesús nos habla a través de su mensaje, a través de las escrituras, hagamos vida a esas parábolas y las entendamos y comprendamos lo que Él quiere decirnos a través de ese mensaje, ¿sí? Bueno, mis niños, vamos a terminar con la oración donde dice, alabo a Dios. Vamos a juntar nuestras manos para terminar con nuestro encuentro, ¿sí? Dice ahí, Señor, gracias por la semilla de la fe. El día de mi bautismo que recibí, quiero que esta crezca para que pueda convertir en tu gracia mi vida en tierra buena, sin obstáculos que detengan los frutos de amor que tú procedes en mí. Amén. Vamos a hacerlo otra vez, mis niños. Discúlpame que me desconcentré un poquito. Vamos a hacer esta oración porque esta es una oración muy bonita y vamos a hacerla de nuevo. Señor, gracias por la semilla de la fe que recibí el día de mi bautismo. Quiero que esta crezca para que pueda convertirse con tu gracia. Mi vida en la tierra buena, sin obstáculos que detengan los frutos de amor que tú produces en mí. Amén. Pidámosle mucho a Dios, mis niños, que esta semillita de fe vaya creciendo. Que esta semillita de fe vaya dando frutos de amor, ¿sí? Que esta semillita de fe se vaya haciendo grande como ese inmenso árbol para el reino de Dios. ¿Sí, mis niños? Bueno, mis niños, pues por el momento, por mi parte ha sido todo. Me dio mucho gusto volverlos a saludar. Y sobre todo le pido mucho a Dios, mis niños, que me los siga cuidando y protegiendo y me los llene de bendiciones, tanto a ustedes como a su familia. Nos vemos hasta la próxima. Bye.